creo, Javi, no, me acuerdo hace algunos años en Tijuana, precisamente donde nos encontramos en alguna ocasión Santiago y yo, que participé en X cosa y había una reunión de lo último en tecnologías y estaba el stand de Corea del Sur y entonces pues, era de los que más llamaba la atención, ¿no? Todo parecía nuevo. Y entonces le digo al coreano, le digo, oiga, enséñeme lo más nuevo que tenga. A ver, o sea, uno sabe que las tecnologías van creciendo rápidamente y entonces me dice, ¿ahorita o en 5 minutos? O sea, porque finalmente Claro, eso es, ¿no? claro. A ver, pero si vas a decir algo antes de que le... ¿No? No, Sí. era sobre el mismo tema, de cómo puede un avance tecnológico, en la medida en que nosotros no tengamos muy claramente hacia dónde vamos a caminar y qué políticas vamos Pues sí. a tener, nos vamos a quedar rezagados, porque la tecnología y la implementación productiva de dicha tecnología está avanzando a pasos agigantados. Sí, quedas ahí. Sí. Y te quedas rezagado Sí. en un momento. A ver, Santiago, los diputados y senadores están haciendo su chamba, Sí. ¿no? Sí. A lo mejor déjame hacer una crítica que a menudo yo escucho aquí, en este país se hacen las reformas posibles, no las necesarias. ¿Aquí se están haciendo las reformas posibles o las necesarias? Yo creo que están haciendo las posibles, ¿eh? Se está intentando hacer las necesarias y da como resultado las posibles. Bueno, digamos, es que ¿sabes qué? Te voy a decir qué impresión me da. Entiendo que en la reforma política entremos en un terreno ilimitado de discusiones. Sí. No puedo entender que en una agenda digital, y yo creo que mucha gente, que aquí entremos en diferencias. Uno supondría que más o menos se encaminan las cosas. ¿O también? No, claro. Digo, ahí te van 2 ejemplos clarísimos. Bueno, ¿sí? A ver, tú dijiste, ¿qué números? Ahí te va un número. 23% de penetración de banda ancha es el promedio de los países de la OCDE hoy en día. 23. Nosotros tenemos 10. En interconexiones, en usuarios nosotros tenemos 35, los más avanzados andan pegándole a 100, ¿sí? Los más avanzados. Ahora, ¿cómo llegar a 23 o al promedio que sea dentro de 3 o 4 años? México. Y dentro de 3 o 4 años ese 23 va a ser tal vez 26 o 27, ¿sí? No hay una receta mágica, o sea, no hay una caja de Pandora que saques tu varita y digas, si hacemos esto vamos a llegar a aquello. Pero yo sí te puedo asegurar que hay por lo menos 2 cosas que son enormes palancas para lograrlo. Uno es impulsar conectividad. ¿Qué quiere decir conectividad? Que lograr conexiones de Internet para usuarios, ya sea individuales o comunitarios, con la cobertura más amplia que se pueda, por todos los medios, microondas, fibra óptica, satélite, por cobre, por todo lo que se pueda, ¿sí? Si tú haces una red lo más amplio posible y con la mayor cobertura, esa red, haz de cuenta que es como si pusieras una red de carreteras en una área rural que nunca ha tenido una red de carreteras, y eso en sí mismo empieza a arrastrar progreso y a crear una sinergia, ¿sí? Y un círculo virtuoso. La conectividad tiene esa característica. Ahora, la otra, que es un medio para lograr mayor conectividad, es fomentar competencia en telecomunicaciones, ¿sí? Y tú dices, eso que se oye tan inocente ha generado un debate de 15 años en México que todavía no nos lo acabamos, ¿sí? Entonces tú dices, ok, ¿cómo fomentas competencia? Bueno, partamos del principio, ¿no? Competencia no quiere decir debilitar al dominante. Competencia quiere decir nivelar el terreno de juego para todos, para que florezcan todos, Javier. Necesitamos que florezcan todos, no que florezcan unos chiquitos a costa del grandote, sino que florezcan los chiquitos y el grandote, pero compitiendo en igualdad de circunstancias. ¿Qué quiere decir eso? Que al grandote a veces le tienes que amarrar una mano y tapar un ojo. ¿Y qué quiere decir en términos técnicos? Hacer una regulación asimétrica, porque de otra forma los chiquitos no tendrían posibilidades, ¿sí? Entonces, con una regulación efectiva, ¿qué es lo que empiezas a hacer? Empiezas a licitar espectro radioeléctrico para crear más redes, licitas fibra óptica, etcétera.
Entonces, son dos palancas, no las únicas, ni mucho menos, pero importantísimas, ¿ves? Y que tienen muchísimo debate legislativo. Digo, mayor competencia en telecomunicaciones, tú dices, hay 200 áreas de servicio local en México a las que llega un solo operador, hoy en día. O sea, más de 10 años después de haberse abierto la competencia a larga distancia, ¿sí? Entonces, eso no es un terreno nivelado de juego. Y lograr ese objetivo no es perjudicar al operador más importante. El operador más importante ya lo demostró compitiendo contra los gorilas del mundo, como AT&T, como MCI. Que tiene patas para gallo. Que tiene patas para gallo, no solamente eso, sino que ya creó todo un negocio regional impresionante, del cual yo como mexicano me siento muy orgulloso, ¿sí? Nada más que yo quisiera que eso se diera no solamente para ese grupo, sino para varios grupos, ¿sí? Bueno, ahora revisaba la famosa discusión de la televisión de paga, ¿no? Sí. Tenemos en México como 5, 4 millones de usuarios. Nada más ese grupo, el de Telcel, Telmex, Telcel, tiene 19 millones de usuarios en América Latina. Sí, así es. Sí, pues es un asunto. Sí. Aquí las broncas han estado, insisto, entre los mastodontes. Bueno, se nos acaba el tiempo. Yo diría, si les parece que cada uno nos dé una perspectiva, no crean que juego al vaso medio lleno, porque luego eso puede ser medio engañoso. Sí. Pero a ver, ¿por dónde le entramos? Bueno, ya le entraron, ¿no? Pero ¿por dónde le seguimos entrando para que estos números que nos dijiste hace un momento, Mauricio, pues carajos, sean aspiracionales, ¿no? O sea, ¿podemos llegar a ellos en cuánto tiempo? ¿Cómo le hacemos? ¿En qué nos tenemos que poner de acuerdo? Va a sonar redundante, pero creo que nos tenemos que poner de acuerdo en ponernos de acuerdo. O sea, de hecho, Sí, el esfuerzo que hicimos, y se me quedan muy grabadas las palabras del doctor Narro cuando presentamos el documento el 11 de abril, fue que en un país ávido de acuerdos, le daba mucho gusto que hubiéramos diferentes personas, diferentes compañías de diferentes colores, sabores y origen, poniéndonos de acuerdo en que esto debe ser prioritario. ¿Y por qué digo que lo prioritario es ponernos de acuerdo? Porque si nos sentamos en la mesa y decimos cuál va a ser nuestra meta en 5 años, y le ponemos un numerito a la casa, y decimos, y la firmamos todos los que ojalá podamos apoyar, y por cierto, invitamos a todo el mundo que adicionalmente se sume. Ponemos esa meta. A esa meta le ponemos responsables y presupuesto. Y tenemos un mecanismo de medición de cómo nos vamos acercando a la meta, como se hace en cualquier, quizás a veces compañía o gobierno, cuando se pone meta, se gerencia. Lo que no se mide y lo que no se pone de objetivos no avanza. Entonces, para mí el principal tema concreto es establecer una estructura de coordinación, de medición, que tenga recursos, que tenga metas de corto, mediano y largo plazo, y que existan los mecanismos para darle seguimiento y asegurarnos de que vayamos cumpliendo las metas. Lo que no se mide, no se alcanza. A ver, ¿cómo la ves? Yo a lo que dice Mauricio añadiría adoptar un modelo de gobernanza eficaz que ha probado ser eficaz en otros países. ¿Qué quiero decir con eso? Que a nivel de Ejecutivo Federal haya un liderazgo claro en la instrumentación, en el diseño detallado de la estrategia, porque lo que nosotros propusimos es una estrategia de muy alto nivel. Es un buen inicio, pero eso es todo, un buen inicio. Hay que detallarla, hay que crear las líneas de acción específicas, los programas de trabajo, hay que asignar presupuesto, negociarlo acá con los señores y, en fin, con todo el legislativo. Y eso requiere de un liderazgo muy claro y muy fuerte. Entonces, una de las propuestas que estamos haciendo en y como no da tiempo para comentarte todo esto, te lo vamos a dejar para otra entrevista tal vez, es que el presidente designe a un líder claro de llevar a cabo y de instrumentar la agenda digital nacional y que trabaje en conjunto, porque es muy importante, con los gobiernos estatales. No hemos tocado para nada en esta conversación los avances que ha habido a nivel estatal. ¿Sí? Hay estados como Jalisco, Sonora, Nuevo León, entre muchos, con avances muy importantes, y hay otros rezagadísimos, ¿ves? Es una agenda digital. ¿Cuáles están rezagados? Uno imagina, ¿no? Chiapas, Oaxaca. Sí, Chiapas, Oaxaca. Guerrero. Los digo. Sí, es previsible. Siempre. Como rezagados. Si tú dices, las 3 ciudades principales de este país, Javier, tienen penetraciones de Internet de país desarrollado. Los estados más rezagados tienen penetraciones entre 2 y 4%. Sí. Y hay población rural en donde la penetración es 0. Es 0. ¿Sí? Entonces, ese modelo de gobernanza es una de las sugerencias
estamos haciendo muy respetuosamente al Poder Ejecutivo para que defina un liderazgo claro y esperamos que así se haga, ¿sí? ¿Cómo la ves, diputado Rodrigo? Pues mira, yo en ese punto coincido absolutamente. Creo que el Ejecutivo se ha visto ya a lo largo de 15 años, 20 años, los diferentes sexenios que hemos pasado, pues ha habido un rezago absoluto en este tema de tecnologías y sobre todo en este tema de adopción de tecnologías de la información y comunicación y sobre todo también en el tema de regulación de las telecomunicaciones. Como ya mencionamos aquí, pues por supuesto, mientras no exista una cancha pareja para todos los jugadores, no vamos a poder aterrizar una agenda digital y por supuesto no vamos a poder aterrizar mucho mayores oportunidades por la población, porque eso es lo que significa. Aquí podemos debatir muchísimo de las cifras, podemos debatir muchísimo de las acciones del legislativo, del ejecutivo y de, pues por supuesto, de los organismos empresariales, pero por supuesto aquí, y claro, son acciones que compiten o más bien que afectan a la población en general. Entonces, en la medida en que un migrante o un familiar de un migrante pueda hacer una llamada a su familiar en Estados Unidos de una forma barata, pues por supuesto es una mayor oportunidad y le brinda mucho mayor certeza y mucho mayor felicidad a ese familiar. Y eso te lo digo por experiencia, por la gente que he estado escuchando a lo largo de todo este tiempo en el legislativo sobre estos temas. Entonces, al final es el factor humano. ¿Quién se va a beneficiar sobre todas las cosas? Pues por supuesto el usuario y el usuario de los servicios de telecomunicaciones. Finalmente, Javier. Hace falta lo que le hace falta al país, una buena dosis de voluntad para hacer las cosas. Es importante que el Ejecutivo Federal ahora no cierre la cortina de las acciones. Estamos a año y medio, quizás un poco más para que termine el sexenio, pero que no considere que a esas alturas ya no pueden realizarse acciones de tal envergadura. Uy, Javier, senador. Entonces, ese es el asunto. Ojalá. Ojalá, porque hay temas del legislativo como agenda digital, agencia espacial. Sí, es el otro. Que aún no salen porque creo que han estado demasiado entrampados en las secretarías viendo el tema de la lucha entre mastodontes o el tema de Mexicana, que son también y que quitan mucho tiempo a quienes toman las decisiones. Esa es la primera, la dosis de voluntad política. Y la segunda, es importante comenzar y cerrar con acciones concretas. Yo asistí a la conexión número 3000 de la escuela de una escuela secundaria en Tomatlán, Jalisco, de una acción de la agenda digital del gobierno del estado de Jalisco. Ahorita van como 6,000 escuelas enlazadas. Con ese solo hecho, con esa sola acción, si nosotros lográramos convencer al Ejecutivo de que es importante generar ese tipo de acciones, no importa que sea un año de que concluya el gobierno, nuestro país avanzará mucho más de que si esperamos a que llegue el próximo presidente y el próximo sexenio para poder iniciarla. Sí. Ya no hay tiempo que esperar. Eso es lo que yo y creo que todos los que estamos aquí estamos pensando. Y eso es lo que estamos pidiendo, que haya esa dosis de voluntad política y esa decisión para al menos no dejarnos rezagados en un momento final de un sexenio que termine. Bueno, ¿cuándo tendremos que volver a hablar de este tema? Necesitamos volverlo a hablar mañana, así es, como decía el coreano, en 5 minutos. En 5 minutos, así ahorita o en 5 minutos. No, necesitamos hablar incluso ¿septiembre? En cuanto empiece el próximo periodo de sesiones, que es cuando se tienen que discutir los próximos presupuestos. Están todos los que deben estar en términos de la industria. Aquí hay dos prominentes, destacados personajes de esa industria, pero ¿están todos los que deben de estar en la discusión? Están los más representativos. Por supuesto, siempre va a faltar siempre va a faltar, claro. Siempre va a faltar, pero por supuesto los más representativos. Bueno, senador, pues será cosa de vernos en septiembre, mediados de septiembre. Sí. Ya haremos el programa que tenemos pendiente. Sí, muy bien. Muchas gracias, senador. Gracias. Gracias, diputado. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. A ti, muchas Javier. gracias. Gracias que estuvieron con nosotros. Gracias a usted que estuvo esta noche con nosotros. Asunto para pensar, meditar y seguirlo, la agenda digital. Gracias en nombre de todos, pásenla bien, hasta la próxima. Adiós.
invitamos a opinar.